Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra serie de mini proyectos. En la mini encuesta que hice ganó el ramen, así que comencemos creando el plato. Usaremos un cilindro de 12 lados y desde Edit Mode vamos a escalar y a extruir la parte de abajo y volvemos a escalar pero en todos los ejes para lograr como esta curvatura ya como de un plato de cereal y extruimos en Z para crear como una base. Con control B hacemos un bevel para que se haga redondo el plato y con control R vamos a agregar los famosos loops de soporte que ayudan a marcar los bordes cuando haces una subdivisión. Así que realmente no afecta si los haces primero o después de subdividir. Lo que sí es que generalmente van muy cerca de las orillas o esquinas que quieres marcar. Presionamos control 1 para subdividir y seleccionamos la cara superior para separarla y que sea como el caldo de nuestro ramen. Voy a hacer un pequeño inset en la parte de abajo para que quede más plano y al plato le voy a agregar el modificador de Solidify. Es importante que esté arriba de la subdivisión. Ahora, una vez con esto, lo que quiero hacer es crear los materiales individualmente. Primero haremos el clásico huevo cocido, lo haré con un cubo subdividido y vamos a aplicar esa subdivisión. Vamos a mover la parte superior y volvemos a subdividir. Esto lo hice porque si subdivides una vez como que agrega un loop al centro que es medio redondo y prácticamente ya nos dio la forma de la mitad del huevo. Tapamos la cara que restó ya sea con F y haces cortes o aquí como yo lo hice con Grid Fill. Y obviamente esta geometría ocupa un loop de soporte. ¿Qué hacemos con control R? Vamos a darle Shade Smooth para ver un poco más el resultado real y voy a agregar una subdivisión más. Y prácticamente ya está, simplemente voy a agregar otro cubo que va a ser nuestra yema y también la vamos a subdividir y escalar. Realmente aquí también puedes usar una U-Sphere o lo que tú quieras, pero como yo no quiero que sea una esfera perfecta sino un poco más aplastada, en esos casos es mucho mejor usar un cubo subdividido o también llamado Round Cube. Así que para esa forma la voy a escalar como les digo un poco en X y podemos eliminar todos los vértices que no son visibles. Y para que solo sea un objeto con control P los enlazamos. El siguiente ingrediente va a ser el Naruto y este lo hice con un círculo de 6 lados, pero honestamente ya que vi mi render final se hubiese visto mejor con un número impar. Voy a subdividir una vez y voy a escalar un vértice sí y un vértice no. Y nos va a dar esta forma como de estrella. Y si aplicamos el modificador de bevel, se va a redondear todas esas puntas, por así decirlo. Y vamos a lograr esa forma como de ondas. Pero como les digo, con 6 lados la verdad no me gustó la forma. Tal vez 7 se pudiera ver mejor, pero definitivamente el que siento que se ve bien es de 9 lados. Pero igual, ya que aquí lo que hice fue meter a un grupo los vértices que quedan en las orillas y solo a ellos aplicarle el bevel. Porque así los vértices que quedan al centro o los que marcan la estrella no van a tener esa redondez. Aplicas ese bevel, extruyes para darle grosor y voy a agregar un nuevo bevel que este va a redondear solo los bordes. Y como hay vértices tan cerca, pues no podemos usar un bevel tan amplio. Así que yo usé el límite que me dejó. Y voy a usar un Subdivision Surface, pero ocupo marcar un poco más los bordes. Así que con control R y control B voy a marcar dos bordes de cada orilla. Y para que la geometría no esté tan desastrosa, igual voy a hacer grid fill en cada una de estas dos caras. Y ahora sí, usemos el Curve to Tube. Y vamos a agregar una espiral. Si no tienes la opción de espiral dentro de esta sección de curva, te hace falta activar el addon de curvas extras. Y aquí lo básico para manipular cualquier curva tipo espiral es que tenemos dos radios. Uno es como que hasta donde llega el círculo más grande y otro hasta donde llega el más pequeño. Y los turns pues son las vueltas que hace tu espiral. Y nuestra altura debe ser 0 ya que queremos que esté completamente plano. Y los steps es como la resolución que va a tener tu curva, que igual no tiene que ser súper alta porque podemos subdividirlo después. Voy a hacer más pequeños esos loops de soporte que había hecho porque siento que está muy marcado. Y ahora sí, dentro de la curva vamos a utilizar el modificador. Así que vamos a la parte de los modificadores y lo agregamos. Para mí lo más relevante de este modificador son los caps. En especial el caps round es el que más utilizo yo, porque te permite seguir editando la curva y ya tenerla cerrada. Porque justo cuando yo empecé con Blender aplicaba una curva, pero hacía un respaldo para por si acaso ya no me gustaba la forma o algo.
Y bueno, ahora vamos a crear, estoy entre dos cosas, si agregar algas o un pedazo de carne. Ya verán al final qué decidí, pero por mientras te muestro cómo modelé la alga primero. Básicamente es un plano que le agregué cortes para no tener que aplicar un bevel. ¿Por qué lo hice? Básicamente porque es otra forma de agregar redondez sin tener que usar el bevel. Obviamente esta forma es destructiva, tienes que literalmente editar los vértices si quieres menos redondez, pero es que muchas veces el bevel es muy perfecto y en este caso para el alga quiero que se vea como animada, como un juguete. Así que una vez ya aplicando la subdivisión y que los loops de soporte te guste el resultado, ya puedes perfectamente agregar un Solidify y tener un grosor. Y como les digo, no sé si hacer o no hacer carne, así que lo bueno y la ventaja de que la forma es muy similar es que podemos reutilizar esta misma forma, así que la voy a duplicar con Shift D y esta va a ser ahora la carne. Pero la carne sí es un poco más redonda. No sé bien qué tipo de carne sea, si sea de puerco, pero es casi ovalada. Entonces para conseguir eso simplemente vamos a hacer más pequeños estos loops de soporte y ya va a quedar. Y bueno, obviamente también agregarle más grosor. Y si te fijas, sí se ve muy redondo como una almohada. Lo que puedes hacer es aplicar el Solidify y agregar un loop de soporte para que quede más cuadrado en la orilla. Pero a fin de cuentas sí puedes lograr esto con un bevel o de esta manera. Obviamente recomiendo más el bevel porque lo puedes editar a futuro, pero como aquí estaba indecisa si agregarlo o no, realmente no le tomé importancia. Y bueno, vamos a seleccionar todo, lo voy a escalar un poco al tamaño del plato y los vamos a apartar para agregar los fideos, que estos van a ser básicamente puras curvas. Vamos a dividir a los fideos en dos. Unos van a ser círculos, que van a ser los que están dentro del plato, como los que están ahí entre el caldo. Y estos, al ser cerrados, podemos editarlos directamente desde las propiedades y simplemente desde Bevel aumentarles el dip. Aquí, ¿por qué no usé una curva Pat o una curva Bezier? Porque tienen punta, y esto, al ser fideos, queremos simular que están dentro del caldo nadando ahí y que hay muchos. Y eso lo vamos a simular rotando cada vértice, escalándolo, moviéndolo en Z, manipulándolo completamente para que dé ese efecto de que está dentro del plato. Aquí primero manipulé desde la vista superior y después que me gustó la forma, ya me metí a escalar y mover en Z. Y perfectamente podemos utilizar la misma curva una y otra vez. Aquí sí ya despierta tu parte creativa. Encuentra tú mismo el camino, que no se sobrepongan, que no se vea como todo encimado, sí que se vea orgánico, pero lo que sí es que el centro debe estar ligeramente vacío porque justo ahí vamos a usar curvas que van a ir hacia arriba. Así que pues sí, acomódalo hasta que te guste el resultado. Y si en algún momento quieres engrosar la curva, sientes que algunos fideos son muy delgados, seleccionas todos los vértices de la curva y con Alt S vas a escalar ese grosor. Y pues listo, así lo voy a dejar. Vamos a agregar los ingredientes. Lo que sí tengo claro es que quiero al menos 2 piezas de cada ingrediente. La carne y el alga las quiero en la orilla, y el huevo y el Naruto quiero que estén enfrente como protagonistas de toda la ilustración. Así que en esta parte pues ahora sí que diviértete. Así que acomoda tu plato a tu gusto. O incluso hay gente que lo hace como si estuviera explotando, como si se te hubiera caído y todo volando. O ya cosas más pro que le meten un gatito, un zorrito, un personaje ahí dentro del caldito. Vamos a crear unos palillos con un cubo, simplemente extruimos y que la parte de arriba quede un poco más grande y vamos a hacer un corte y vamos a aplicar bevel. Y para crear los fideos que van a caer ahora sí vamos a usar nuestra curva de nuevo. Para mí mi favorita siempre es y será la curva Pat. Aquí el chiste es simular la caída del fideo como si realmente los palillos los estuvieran agarrando. Y para que no se vea como que solo agarraste un fideo, existe la forma como de tener varias curvas dentro de una sola. Y si recuerdas el video explicativo, lo que le daba forma a nuestra curva es la parte de profile. Así que nos vamos a ir a custom
Y aquí tenemos que seleccionar un objeto de tipo curva, en este caso un círculo, que nos va a dar la forma del fideo. Si lo seleccionamos, como puedes ver, directamente ya tenemos la misma forma que teníamos antes. Pero si entramos en modo edición y lo duplicamos y acomodamos cerca, es como si ahora tu curva está haciendo dos profiles al mismo tiempo. Y así consigues dos fideos. Esto es muy común e incluso para hacer caramelos, cables, cuerdas. Y obviamente si usas el caps de round, pues mucho mejor. Y listo, vamos a continuar con la composición. Realmente yo incliné el plato con la intención de que se vean más los ingredientes y por lógica hay que enderezar un poco más los fideos para que se entienda que están siendo levantados. No tiene lógica que estén en diagonal. Aquí la verdad siempre se me ha complicado explicarles qué es lo que hago, pero como en otros videos ya les he dicho, yo suelo en los materiales únicamente modificar el roughness. A veces sí le meto texturas procedurales, especialmente a la madera, y en este caso le metí a la alga y a la carne, pero de ahí en fuera a nada más. Y en cuanto a la selección de los colores es un poco lo mismo. Ahorita con un fondo blanco realmente cualquier color se va a ver bien y estos platos suelen ser muy coloridos, así que realmente va a quedar bien. Lo que sí me di cuenta en el proceso fue que se iba a ver mejor un plato negro y le faltaba un poco de color. Así que le agregué el clásico cebollín, le agregué dos tipos de cebollín. Un cilindro un poco más aplastado, como más chaparrito, y otro más largo, casi como un tubo. Y ese lo puse casi como para darle dimensión a la escena en todo alrededor. Y por último, en cuanto a la iluminación, tienes de dos. Usar un HDRI para crear todo el entorno, que es básicamente lo que estamos viendo aquí en el render. Este es automático, faltaría agregarlo en los ajustes, pero dependiendo del HDRI que uses, pues va a variar tu resultado y del color de tu iluminación, pero generalmente son muy buenos. La otra opción es ya directamente meterlo manual, que les he explicado en algunos videos, no recuerdo bien en cuáles, pero que básicamente son 3 puntos de luz, una frontal, una lateral y una que venga de atrás. Igual, si quieren saber más de eso, que lo explique un poco más a profundidad, díganme en los comentarios y se los explico con gusto. Y pues ya estaría, realmente no usamos tanto el modificador, pero pues es que es algo muy simple de usar, es simplemente en cualquier curva lo agregas. Pero pues me gustó que hayan elegido el ramen, me gustó modelar un ramen, nunca lo había hecho. Y pues no me queda más que agradecer porque estén aquí y por todo el apoyo que me dan. Ya saben, a seguir con el siguiente modificador y nos vemos en el próximo video.